Cada semana escuchamos de manera muy precisa, atinada, las reflexiones que se hacen en voz alta, reflexiones que hace en voz alta cada semana Rogelio Guedea, que esta semana, por supuesto, no va a faltar el paracaídas, y que agradecemos infinitamente, pues porque nos comparte su visión de muchos aspectos fundamentales. Pero hoy quiero compartir la grata noticia, esta mañana. Rogelio Guedea, además de ser poeta, además de ser escritor, es también abogado. Quiero desearle un feliz día de los abogados, que ya pasó, acaba de pasar. Y la presentación de este poemario Sí, es un libro de es poemas. ¿Cómo me haces falta, Rogelio Sí. Guedea? Este libro de poemas publicado por el Fondo de Cultura Económica e incorporado al programa Salas de Lectura. Platícanos cuándo surgió, cómo surgió, es el resultado de qué trabajo. Mira, Max, primero agradecerte, amigo, porque la verdad es que también tenemos que celebrar muchos años de amistad, Así es. y muchos años, pues, en esta, pues, este compromiso, ¿no? Que tenemos muchos de opinar, de dar nuestro punto de vista. A veces causamos incomodidad, ¿no? Pero creo que es Más necesario de las siempre, veces. más de las veces. Pero bueno, vamos a hablar de poesía porque creo que este es un libro que es muy, para mí muy importante porque culmina muchas cosas de lo que soy como persona, como escritor, como ser humano y también, bueno, lo que es muchos años de oficio poético, de escribir. Este es mi libro 20, entonces de poesía. Entonces para mí es muy importante porque en él logré hablar de un tema que es el gran tema, uno de los grandes temas de la poesía, que es el amor. Entonces el amor, el desamor y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y es un libro que yo quiero mucho porque aunque está, te digo, en los grandes temas que toca la poesía siempre, los temas trascendentes, el amor, la muerte, el dolor, la soledad, la enfermedad, etcétera, pues la verdad es de que lo quise hacer y lo quise escribir en un estilo y con un tono que fuera muy cercano Muy a todo accesible. tipo de lectores. O sea, que cualquiera que se acerque a Cómo me haces falta pueda eh, tener una comunicación con el libro y no sea un libro de estos complicados, de poesías más difícil de entender, etcétera, que ocupes más herramientas para entender. Entonces, en este libro, pues hago un homenaje también a la música popular, a los grandes cantautores que tenemos, como en este caso Marco Antonio Solís, y los que representa a nuestros grandes cantautores, Juan Gabriel, Joan Sebastián, ¿no? Los conocemos muy bien. Y a partir de los títulos de sus canciones yo fui construyendo primero varios capítulos, 4, o Me voy o te vas, que es donde las parejas empiezan a tener problemillas y todo, y luego con un sentido del humor que me parece que también lo hace más cercano al libro. Luego viene la otra etapa que es Si no te hubiera sido, ¿no? Si no te hubiera sido es cuando ya la pareja se separa, digamos, y después viene esta parte del duelo del Sin lado izquierdo, ¿no? Que es otra canción de Marco Antonio Solís, donde toca el tema ya de cómo la va pasando este personaje que vive esa situación, esa ruptura, y al final cómo me haces falta, ¿no? Que es este periodo en el que a veces las parejas que terminan encuentran otra pareja, pero siguen buscando Sí. a la pareja anterior porque pues de pronto son muchos años de haber estado con esa pareja. Y entonces el libro eh, digamos, recorre estas diferentes facetas de las que viven las parejas. Es un libro, en ese sentido, te digo, muy cercano, ¿no? ¿Cómo? A ver, platícanos, a ver, dinos, o nos puedes leer Sí, un fragmento. te voy a leer un poema, A por ver. ejemplo, el poema que habla, el poema que toca, que menciona a Marco Antonio Solís. Estoy escuchando a Marco Antonio Solís, quien canta: el frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Ya lo sabes, la hemos escuchado muchas veces, pero nunca supe muy bien lo que decía Marco Antonio Solís hasta ahora que la escucho y tú no estás. Porque no es lo mismo escucharla cuando estás que cuando te has ido. Así que la he escuchado una vez más, dos o tres más,
Porque hay canciones de Marco Antonio Solís que son así. Uno las escucha muchas veces, pero no las entiende hasta que tú no estás. Hasta que tú no estás. Buenísimo. Y eso pasa, pues, de la vida cotidiana. Sí, claro, De claro. los recuerdos, ¿no? La parte de los recuerdos también es Claro, importante. es la evocación de Así estos es. momentos, ¿no? Y fíjate, la música, yo tengo pues trato de cerrar un comentario con canciones, con títulos de canciones o con frases de canciones. Porque finalmente en la vida cotidiana, pues la parte es así, ¿no? La vida cotidiana es así. Pero representa un papel muy importante la música dentro de las etapas de la vida del ser humano. Por supuesto. Mira, está la asociación que tenemos nosotros a recuerdos, muchas veces está presente la música, ¿no? Y a veces recordamos con mejor precisión esos momentos que vivimos en el pasado cuando la música está presente. Ah, sí, escuchas una música y te evoca algo que hiciste en el pasado, pues, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, bueno, algunos lo saben, pero no muchos, que yo canté, yo quise ser un cantautor y quise, soñaba con trabajar en un bar de Ciudad de México y ser bohemio y todo. Y aquí en Colima, en el estado, canté en bares y en restaurantes, ¿no? Entonces, pues tuve una cercanía muy profunda con la música, con las canciones, con muchos cantautores, Leodán, con muchos grandes cantantes como José José, y tenía yo pues un repertorio muy amplio. Y todas esas noches que yo cantaba, pues fueron dejando su marca, su impronta, su huella, ¿no? En mí. Y en toda mi poesía está esa marca, fíjate, está la marca de poder llegar a los sentimientos más profundos de la forma más sencilla posible. Porque cuando escuchas, cuando quieras tú, de inmediato te conectas con cosas muy profundas. O sea, el poder que tiene la música y las canciones de Joan Sebastián, por ejemplo, del propio Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, etcétera, pues es realmente, tocan las fibras más íntimas, ¿no? del ser humano. Y te voy a preguntar, ¿de quién el gusto por la música, de tu papá o de tu mamá? Fíjate que mi mamá no es musical. Mi papá no lo es tantísimo, pero yo sí recuerdo que había en la casa que tenía mi papá digamos, para lo que era Colima entonces, él tenía discos de los pequeñitos, de esos que hacían los lanzamientos de canciones, exacto. Tenía muchos discos de 45 esos, revoluciones, de 45 revoluciones, y a mi papá siempre le ha gustado, es bohemión, entonces siempre le gustó escuchar boleros, siempre le gustó escuchar la balada, por ejemplo, y estos discos de canciones en inglés, aunque él no habla inglés, pero que estaba muy conectado con la época del rock and roll, y también de canciones de Estados Unidos. Y ahorita que me hace rememorarlo, me doy cuenta de que por ahí viene algo. Y yo cantaba, además de niño. Mi papá no canta, mi mamá tampoco. No tengo conexión con alguien que cante en la casa, pero yo de niño cantaba, mano. O sea, nací con con ese don, con ese talento para cantar, y concursaba en concursos de canto, como de declamación, etcétera. Y yo primero fui, antes que escribir y antes que leer, yo canté. Y aprendí a tocar guitarra muy niño, de 10 años, pues, ¿no? Entonces, compraba los cancioneros que vendían ahí en la Palma, ¿no? La señora Lupita, saludos a la señora Lupita. Saludos a la señora Lupita. Y yo, rasgaba sentado en la banqueta de la casa, en los viveros, rasgaba la guitarra, y siempre quise componer y no pude. Siempre quise tocar la guitarra así como con maestría, con guitarra clásica, y no pude. Pero fíjate, cosa curiosa, mi hija compone canciones. ¿Y tu hijo toca guitarra? Y mi hijo toca guitarra clásica. O sea, todas esas cosas que yo no pude hacer, esas frustraciones, salieron a través de ellos. Bueno, tú tienes un hijo también magnífico, ¿no? En ese sentido, que toca Estefano. Pero yo no sé si lo sacó a ti o lo sacó a... Fíjate que yo estudié música de chico. Ah, para que veas. Estuve en la escuela de iniciación a la música y a la danza,
en los tiempos arcaicos de López Portillo, que se me parecía genial, Claro. que había escuelas de talento Sí. y de impulso. Eso es lo que no se acuerda la gente, que muchos de los músicos que surgieron en este país fueron a través de las escuelas de Y mira, iniciación a la Max, música. ahorita que acabas de decir una cosa, yo quiero de verdad hacer un llamado al gobierno del estado, a los gobiernos municipales y sobre todo pues a la Secretaría de Educación. Deben devolver los Sí. concursos en las secundarias. Yo te lo digo con toda sinceridad, me hice poeta, me hice escritor, etcétera, pero sobre todo esta inclinación por la poesía, por los concursos de declamación que se organizaban en las secundarias, que eran, y de canto también, y de canto. Había una cantante, Mari, que canta, creo que estaba en Los Fugitivos y se pasó a... ¿No es de Suma? La de Suma. Ajá, chaparrita. Ajá. Sí, Ella en una saludos a ocasión Mari. estando ahí, saludos a Mari, estando ahí en el Don Comalón, estaban ellos cantando y entonces me ve a lo lejos y me dice, a ver, ¿qué pasa, Rogelio? Que de cantar una canción, porque él fue el que me ganó en el concurso de la secundaria. Yo le gané a Mari en el concurso de la secundaria, pero lo que me parece curioso es cómo, como tú lo dices, se impulsan esas Sí. vocaciones, se descubren, Sí, se claro. desvelan, llegas a ellas. Ojalá de veras volvamos a esos concursos que había, Claro. de canto, de oratoria, de declamación en las secundarias, porque de verdad son extremadamente, aparte de que te causan una sensibilidad diferente, pero son muy, muy buenos Sí. para abrir estas vocaciones. Fíjate, mi suegra, la señora Idalia Ortega, fue maestra de educación pública y también en el Campo Verde. Ujú. Y ella cuenta que poesías corales eran impresionantes, Sí. o sea, una cosa maravillosa. Sí. Pero además era una competencia en donde decías, sí nos ganaron, Sí. ni modo, pero una competencia. Sí. Evidentemente, hoy estamos ausentes de muchas cosas Sí. y son herramientas para la vida. Bueno, a mí me parece que esos elementos tan importantes, esos entes tan importantes que están, digamos, muy cercanos a las humanidades, Sí. a la sensibilización del ser humano, pues nos hacen más empáticos con muchas Claro. cosas, nos hacen mucho más conscientes del entorno en el que vivimos. Ayer, por ejemplo, me decía un joven que en una pequeña fondita a la que voy, que él de Suchitlán me decía, ¿sabe qué? Nosotros nos necesitamos organizar porque están construyendo muchos, pues muchos nuevos fraccionamientos arriba de Suchitlán y todo, y es la primera vez que estamos sufriendo, no tenemos agua. Y no estamos tomando conciencia. Y le digo, no, lo peor de todo, porque también se están talando muchísimos árboles. Le digo, lo peor de todo es que esas personas que están comprando esa casa en ese fraccionamiento, por supuestamente tener un mejor clima y mejores en el campo, no los van a tener, ellos mismos se lo acabaron. Así es. Entonces, es contradictorio, es Sí. paradójico, pero tenemos que pensar las cosas, pues. Sí, y sí. este tipo que te conecta con este tipo de Te hace más actividades, sensible. te hace más sensible. Así es. Déjame una pausa, platico con Rogelio Guedea, escritor, poeta, colimense, abogado, además. Por cierto, me hace recordar dos cosas importantes para ir a la pausa. Comala le da agua a Colima y Villadalbes. Armería le da agua a Manzanillo. Y evidentemente son condiciones precarias las que se tiene en su población. Vamos a ir a la pausa, estamos de regreso. Nos quedamos en redes, estamos platicando con Rogelio Guedea esta presentación del libro Cómo me haces falta, que evidentemente ya nos dio algunos datos interesantes sobre él y ahorita vamos a seguir platicando sobre este tema. La pausa, regresamos. Esta parte de la música, ¿cómo las... O sea, se vuelven atemporales las canciones. Ahorita dijiste de tu padre que le gustaba el bolero. Bueno, yo no puedo, yo a veces le digo a Estefano que él haga covers de canciones, pero con un nuevo estilo, porque en realidad se puede convertir en una nueva canción. Por supuesto. ¿No? Por ejemplo, supuesto. Hay una canción, hay un bolero extraordinario que yo en la voz de Pablo Milanés a mí me desbarata. O sea, ¿De quién? ¿De Nicolás Guillén o qué? no dice, ahorita me voy a acordar. No, es uno de boleros, es un disco de boleros, las dos partes. Yo lo conozco muy bien. ¿Cuál es?
La de me haces menos y ese es mi coraje, y si no te gusta lo que traje. Ah, ese es de Álvaro Carrillo. Bueno. Lo Él canta canta Pablo Pablo Milanés. Milanés y hace una verdadera canción totalmente diferente. Sí, sí, sí. Búsquenla y la van a ver. Ahora, se vuelven atemporales, porque por ejemplo, Álvaro Carrillo es de otra generación, Sí, Pablo es de otra generación. sí, 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 Hay sí. nuevas generaciones. Yo a lo que voy es, ¿en qué Álvaro momento? Carrillo, Oh, grandísimo. es extraordinario. ¿En qué momentos te vas encontrando estas canciones? Porque, por ejemplo, yo una vez le pregunté al Buki Ujú. en una conferencia que su música ya era temporal. Sí, O sea, llegan y la escuchan las diferentes generaciones y se convierte. Y sí, evocan momentos muy importantes de la vida, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Mi hija está escuchando. El otro día estaba escuchando una canción que hicieron, un cover así como de rock, que era, no sé si recuerdo, un éxito de Manuel, que también es grandísimo. Aquellas, no, no te Sí. salgas de mí. O esa triste O guitarra el que palomo. llora, llora. El Claro. Y palomo. me dice, hija, esa es de tal. ¿A poco? Sí. Sí, Y ella conoce mucho porque ha escuchado prácticamente pues todos los, claro, o sea, toda le mi tocó. discografía, digamos, ¿no? Entonces ella agrega cosas nuevas a todo eso y hace su propia, digamos, su propia playlist, ¿no? Su Sí. propia lista de música, Que por pero cierto, te vimos ahí ¿es blog de qué? es De un ella. blog, claro. Vimos ahí una canción extraordinaria de Juan Luis Guerra. No sé cómo se llama, pero está buenísima esa Ah, sí, canción. la del Shinkansen, pues es que fue como el soundtrack de estos bailes que Diversos. hicimos en los Ajá. diversos sitios ahí de La última vez que Japón. estuve en Japón, ¿no? Exacto. Pero sí es muy importante la música. Acuérdate tú, Max, que en la antigua Grecia, en el libro de la República de Platón, que en realidad habla principalmente sobre la educación, en ese libro se educa, él sugiere que se eduque al ser humano, al ciudadano ateniense, mediante dos vías: el gimnasio para el cuerpo y la música. Y ya, La base es la fundamental. base fundamental. Que Entonces es muy sintomático, pues es muy claro. importante, ¿no? Que además, digo, desde los hace años, pues es importante esa participación. Y Claro. evidentemente la propia dinámica del ejercicio en la vida cotidiana debe ser parte fundamental. Sí, Aun cuando no te vayas a dedicar a la música, regresamos, ya estamos de regreso otra vez sí, con Rogelio Guerra. Además, quiero rescatar eso que decías, sí. de la formación del ser humano. Bueno, te comentábamos hace un rato que hablábamos de música y que era muy sintomático ver cómo en la República de Platón, eh, que es un libro que parece solo político, pero que en realidad la mitad de ese libro está dedicado a la educación, imagínate, que es fundamental para formar buenos ciudadanos. Él estaba enfocado en dos cosas para educar a un ateniense, un ser humano, que era el gimnasio, el cuerpo, y la música, la mente. Entonces, cuerpo sano y mente sana era eso. Pero la música era fundamental para crear esa... Y esa idea yo la retomé, fíjate que yo la retomé en mi novela Bisturí, que también sacó el Fondo de Cultura Económica, en un apartado de esa novela en el cual cuando es detenido el personaje por unos sicarios, él les toca, le ponen a tocar una melodía, una pieza, y los cuates se les cambia el semblante, ¿no? Y puedes reconocer cómo la música te hace pasar de la barbarie a la civilización, Claro. ¿no? Y el tipo le dice, ¿quién te vendió esa guitarra? Me la vendió el laudero fulano de tal, de ahí de Paracho. Le dice, ese fue mi maestro de guitarra, dice. Se recuerda eso y lo dejan ir, ¿no? Al personaje. Pero a lo que voy es cómo este tipo, las artes, la música, la poesía, la escultura, la pintura, todo esto te hace pasar de la barbarie a la civilización, te convierte en un verdaderamente ser humano racional, con sentimiento, con conciencia. Pues. Compártenos otro. Voy a leer otro, ¿Cuál? Max. Estaba buscando el de... Aquí lo tenía. Uno que viene... Y evidentemente a ver, dale. ¿Has escuchado, es el poema 25, has escuchado mi casa nueva? La cantan los invasores de Nuevo León.
Ayer la escuché en la noche antes de dormir. Puse la radio en mi celular y la estaba cantando Los Invasores. ¿La has escuchado? Dice, a veces lloro muy cerca de las botellas, especialmente cuando me acuerdo de ti. Y luego más adelante dice, si amanece, no se miran las estrellas y oscurece y nunca brillan para mí. Seguro la has escuchado. Empieza así. Te escribí una carta y no me contestaste. Me llegó cuando la escuché. Son Los Invasores, dije. Por eso no cambié de estación. La estuve escuchando antes de dormir en la radio de mi celular, con los audífonos y la luz apagada. Lo mejor fue esa parte que rasga cualquier vestidura. Mira, te la transcribo. Una radiola y 2 amigas me acompañan. Mi casa nueva, muy distinta a las demás. Tiene un letrero de color en la vidriera y una cualquiera es la que ocupa tu lugar. Ya sé que eso de una cualquiera es la que ocupa tu lugar te va a molestar, pero tú sabes que yo creo en las consejas populares y la mía dice, un perdido a todas va. Carnal, está buenísimo. Bueno, esto lo pueden conseguir en la librería. En la librería del Fondo de Cultura, está, que está en Calzada Galván. Sin duda, y también obviamente ¿En línea? Está en línea. Está muy, la verdad es un libro muy, muy fácil de conseguir, porque ya sabes que el Fondo pues distribuye en todas las librerías del país, y está también el libro. Fíjate que recibí una noticia hace poco que también ha entrado a salas de lectura, entonces me da Eso mucho es buena gusto noticia porque sí, porque son más de 21,000 salas de lectura, ¿no? Que no solo en México, sino también recuerda que el Fondo está en otras partes de Latinoamérica, está en España. Son 21,000 espacios, 21,000 libros están. Sí, y muchos de ellos, lo que ha hecho Paco Ignacio Taibo también en ese sentido, con mayor énfasis, es llegar a los lugares más remotos, pues, para que la gente tenga acceso en los lugares más remotos a la lectura. Entonces hay muchas salas de lectura. Y a mí me ha tocado ver cómo libros míos están en esas salas de lectura y los están leyendo gente que, pues, están en lugares muy remotos con bagajes culturales muy diferentes a los nuestros. Y que es padre ver cómo ellos pueden leer cosas desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Oye, ¿en qué estás trabajando actualmente? Fíjate, Max, que qué bueno que me haces esa pregunta, porque sí quiero anunciar que acabo de terminar una novela. Yo cuando viajo, cuando estoy en casa, cuando estoy de vacaciones, yo todo el tiempo estoy trabajando. Esa es la verdad. Entonces, ahora que estuve viajando, tuve mucha oportunidad, aunque estaba un poco agotado, pero terminé una novela que se llama Las cosas que no quisimos olvidar, que es un endecasílabo, por cierto, que tiene que ver con el Alzheimer y la ansiedad, sobre todo los pensamientos obsesivos, pues, ¿no? Entonces es una novela para niños que combina esta enfermedad tan complicada que es el Alzheimer, que mucha gente está convirtiendo en algo pandémico, y la ansiedad también, que está realmente atacando, proliferando, no solo a adultos, sino a niños, ¿no? Sí, por el abuso de los dispositivos. Por el abuso de los dispositivos. Entonces, la idea central es cómo, por ejemplo, con el Alzheimer, pues se te van olvidando las cosas. Para los niños es la explicación de como que las palabras pierden su pegamento, ya no se pegan, digamos, ¿no? Y en la ansiedad las palabras se pegan de más, entonces son pensamientos obsesivos, pensamientos dolorosos. Entonces es una novela que es para niños, porque en ella pues hay siempre un mensaje, pues, ¿no? Un mensaje sobre las cosas importantes, sobre poner la vista también en lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que son situaciones muy complicadas. Tener un familiar que tiene esta enfermedad es muy difícil. Tener hijos que están padeciendo la ansiedad es muy difícil. Acaba de salir el tema de la salud mental. El otro día lo hablaba, que incluso le mandé un mensaje al buen amigo Virgilio Mendoza, porque estaba tratando un tema de salud mental. Vimos lo que pasó con el policía en León, que fue muy dramático. Entonces es un tema sobre el cual sí se tiene que estar hablando mucho. Yo no sé, pero hasta donde entiendo, en Colima, hasta hace poco, no había una ley de salud mental.
Entonces es un tema que la verdad en el Congreso se debe de retomar porque sinceramente, Max, se necesitan tener protocolos muy precisos para poder atender esta problemática y sobre todo, mira, lo vimos con este policía, las fuerzas policiales en este momento deben de estar pasando. Sí, el tipo, ¿sí viste el video donde se despide? Todo. El video donde se despide y el video donde se avienta, ¿no? Sí, entonces, es terrible. La verdad es de que eso no se debe de dejar pasar, ¿no? Los gobiernos deben de decir, ¿sabes qué? Aquí tenemos y revisar, porque no la están pasando bien. Los policías tienen un compromiso muy grande. Así es. Y la presión social muy importante. Pero además, que trabajan en condiciones deplorables muchas de las veces porque no hay un salario que le dé una remuneración por el tanto esfuerzo que hay, el desgaste físico y todo esto es muy, muy importante. Y fíjate que yo estaba checando que el modelo académico de la Universidad de Colima va a cambiar, no sé si ya checaste que sí, ¿cómo no? Se va a enfocar más a la parte, al trabajo integral del pues mira, la verdad es que la Universidad de Colima, yo siempre lo he dicho, y las universidades en general, pero en este caso particular, porque es donde estamos, el entorno que tenemos, hace una labor muy importante. O sea, la verdad es que el rector, Cristian Torres Ortiz, desde que inició, y eso lo he dicho en varias colaboraciones, desde que inició su gestión, se ha dedicado a decir, miren, la Universidad de Colima es un bastión importante, tiene conocimiento para solucionar muchas problemáticas, y se ha conectado con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, con la iniciativa privada. Y eso es muy importante porque la universidad, francamente, yo lo he visto, el nuevo modelo que se ha anunciado, que se anunció no hace mucho, pues tiene esta visión de poder atender de manera integral muchas problemáticas. Y nos hace falta siempre estarnos renovando. Hay muchas cosas que a lo mejor se salen de los esquemas, digamos, muy, muy actuales, pero siempre la universidad es el catalizador, quien está pulsando lo que está sucediendo en el entorno. Y se ocupa un buen liderazgo precisamente para no ser rebasado por esos cambios tan vertiginosos que hay, ¿no? Exactamente, se ocupa. Mira, lo que tiene el rector actual es que es una persona que conoce la universidad, tiene muchos años ahí, es académico, es un tipo bien informado, es un tipo culto. Entonces van pulsando y tiene un equipo también de gente capaz, porque a veces tú sabes que puedes tú tener, ir de punta de lanza, pero si no tienes un equipo capaz, pues no vas a ningún lado. Se ocupa mucho liderazgo. Entonces yo creo que lo está haciendo bien. Hace falta, obviamente sí creo yo que hace falta muchísimo más apoyo para las universidades, muchísimo más recursos, porque no es una cosa, no es una cosa que se deba de ir sanqueando, pues las universidades necesitan recursos y necesitan apoyo, pues, y a la vez también necesita la universidad involucrarse, ¿no? La Universidad de Colima se involucra, no sé otras, pero de otros estados, pero todas necesitarían meterse a la resolución de problemáticas, ¿no? Oye, ¿y tú vas a hacer maletas y te vas a ir del país? Ya dijo una dirigente partidista que mira, si yo la verdad vivo muy a gusto en Colima. A veces sí, como cosas que me caen mal en el estómago y sí me dan ganas como de irme, pero no, yo voy a estar aquí, aunque me corran. Bueno, no pueden correrte. Pues no, porque pues nosotros, aunque nos quitaran el pasaporte, Max, nosotros somos de aquí, man. Hay gente que parece que no es de aquí. Hay gente que parece que no quiere a Colima como si no fuera. O que vive en otra dimensión, una dimensión alterna. En el Matrix, qué chingada. Un Matrix sideral, ¿no? No, oye, pero además, qué triste, y ahorita voy a comentar después de la pausa, qué triste que además la respuesta, en lugar de que sea ofrecer disculpas, sea insultar. Llama perros a algunos que la critican, pero además como lo convirtió en viral por sus propias declaraciones, ¿no? Sí, no, bueno, la verdad es de que uno tiene, mira, ya ves que Pedro Sola se disculpó, ¿no? Cuando habló de los perros, que había que matarlos y que los perros... Cuando cometemos un error o declaramos algo desafortunado, pues debemos de, ¿no? Y más cuando vemos que sí hubo una repercusión fue nacional, necesitamos pedir una disculpa, ¿no? Todos, o sea, todos necesitamos pedir una disculpa. Y también
como siempre, del mismo modo que necesitamos agradecer. Mira, yo ayer fui a, como cada martes, fui al Rancho de Villa y me preguntaba el del Uber, oye, ¿y a qué va el Rancho de Villa? No sé cuánto. Le dije, ¿sabes qué? Voy a agradecer. Agradecer, dice, casi todos van a pedir. No, yo voy a agradecer porque, precisamente por eso, porque casi siempre vamos y pedimos. Entonces, necesitamos aprender a agradecer, necesitamos aprender a disculparnos, ¿no? Porque a ser bueno, más humildes. todos cometemos Pues sí. errores. No te digo que Sí, no debemos de ser sí, no perfectos. somos- O sea, no todos somos- cometemos errores. Así es. Pero sí necesitamos reconocerlos. Mira, Así somos es. una comunidad pequeña, Max. De verdad. O sea, yo hace rato hablé de Virgilio. Todos nos conocemos. O sea, todos los políticos, todos los que opinamos, todos Claro. estamos en el mismo entorno. Necesitamos en este momento realmente zanjar todas esas diferencias, porque el entorno internacional, el entorno mundial es hostil. Así es. Muy hostil. Muy hostil. Y si nosotros no zanjamos esas diferencias, no defendemos lo nuestro, no aportamos cosas para mejorar, pues entonces Sí. con divisionismos, con polarizaciones, con odios, con resentimientos, no vamos a llegar a nada. Y la parte fundamental, la crítica es fundamental en un entorno para poder reflexionar Claro. en voz alta. Claro. Y esa nadie te la puede quitar. No, y aparte, yo, Max, aprovecho para decir que, y lo dije en una entrevista hace poco, que en realidad es fundamental tener un punto de vista crítico, Claro. ¿no? Hay que ser respetuosos, no meterse en cosas que no entran dentro del tema que estamos tratando, que son cosas personales o privadas de las personas, pero yo creo que es fundamental la crítica como una parte, como una política pública Sí. casi. Sí. Algo que te va a crear desarrollo y bienestar para Claro. una sociedad. Si tú quitas eso, es como quitar el agua, Max, es como quitar la luz, Sí. es como quitar la movilidad, los caminos, etcétera. Sí. O sea, es fundamental. Obviamente puede ser incómoda, obviamente puede causar ciertos resquemores, ciertas aristas, pero es fundamental. Yo nunca la he hecho desde el resentimiento, No. siempre he tratado La de ser muy reflexión. crítico desde la reflexión, porque a mí la verdad me parece que es una de las formas en que podemos mejorar, en Así que es. podemos crear desarrollo. Pues para mí la crítica debe ser parte de una política pública, Así es. y eso se debe de implementar y debe Claro. de estar, Sí, pues está presente. en nuestra Constitución, Claro, pues, ¿no? sí. Entonces, expresión. debemos de aprender que cuando estamos haciendo una función pública, como somos servidores públicos, etcétera, que tenemos nosotros, que vivimos y que de los impuestos de los ciudadanos, pues el ciudadano tiene el derecho de decir, oye, no estás haciendo bien tu Así es. trabajo, o sea, Reclamar. por favor. Y el quien lo hace no debe de molestarse, Sí. se debe de reflexionar, reunirse con su equipo y decir, ¿saben qué, compañeros? Sí la estamos regando en ese Sí. sentido. Hay que Vamos corregir. a mejorar. Nosotros no lo hemos visto, pero ya alguien nos lo hizo ver. Así es. No debemos enojarnos por eso. Así es. No debemos enojarnos por eso, ¿no? Carnal, Amigo, siempre Max, estamos en contacto. es Un un placer. gusto. Te dejamos saludos por ahorita después de la pausa. Qué bueno. Vamos a comentar. No. Saludos a Rogelio Guedea. Vamos a la pausa. Ahí está. Saludos saludos al felicidades al maestro Rogelio Guedea. Éxito. Gracias, María Rosario. Gracias por este comentario, esos datos. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a Rogelio en los paracaídas. Nos escuchamos, vamos a la pausa, regresamos.